Ok. Lo que plantea este libro es dar inicio a una serie de investigaciones con respecto al problema de la recuperación del marxismo. El nombre de un problema de revisionismo, de una recuperación crítica, que también subyace a todo lo que es la historia del marxismo, tanto en sus grandes intelectuales, como también en los personajes que, independientemente de los temas históricos que hayan seguido, pues tengan un espacio. Entonces, es enorme. Y en este caso, nosotros hemos encontrado pueblos más cercanos a nosotros, que no son hombres, pueblos locales. Exactamente. Es decir, un autor que sobre todo un despreciado de manera marxistas que trabajan con cartas, simplemente se vuelven notar, los comunismos más liberales, me cuenta que seguir con la trayectoria intelectual, con la trayectoria académica. En fin, yo creo que tenemos un poco más de la palabra. Ahora, quiero comentar que solamente estamos hablando de inicio de una serie de estudios, los cuales nos invitamos a participar y a colaborar, sobre todo en las actividades que hemos hecho conjuntamente con Puebla. Hemos sacado un libro del Puebla Rojo hace años, que se publicó, está publicado para aquí, todas estas cosas. Y lo más importante, pues ahora que hablamos de la importancia que tiene el periodismo histórico que se en clase. Porque es importante, en el caso mío y propuesta de participación se redujo a una cuestión fundamental. Y la propuesta que tengo es una de las obligaciones que tiene el marxismo en estos días es la lucha contra el fascismo. La lucha, hay más que estamos aquí discutiendo en Navarra, justamente este problema de cómo ha venido el ascenso del fascismo, en donde que justamente muchos podemos decir que la condición histórica que se dio para que ocurra esta situación pues fue el liberalismo. Es decir, el neofascismo como un hijo natural del problema del ascenso del neofascismo. Y yo creo que hay que estar muy atentos a este problema porque hay una colonización en la que también los aliados condicionales del neoliberalismo fueron nada menos que los promover. Y aquí lo que se dio una lucha en contra del concepto de totalidad que aparece fundamentalmente en la historia de conciencia de clase. Es decir, la recuperación de la dialéctica. Lo que hicieron fue renunciar a la dialéctica como forma de pensamiento y como claridad en la comprensión del mundo. Hay una renuncia explícita y inventaron ocurrencias como el rizoma, por ejemplo, que se vendía muy bien porque, bueno, pues, a fin de cuentas, las modas son modas, pero también las modas van y vienen. Yo creo que habría que recuperar ese pensamiento y ese presupuesto y decirles a los ¿cómo le llaman esos? ¿No? De colonizadores que pues, realmente digan qué está pasando, que si quieren plantear un problema de una red, no es necesario hacer una nueva epistemología, porque hay que estar en el marxismo. Tienen que volver al marxismo y volver a lo que sería justamente esta lucha que tenemos que dar porque es obligación moral e intelectual de mucha gente que en cierto momento estuvo comprometida y que se puede volver a defender, por ejemplo, con lo que se vivió esta universidad en que creamos nosotros, Gonzalo Puebla, que siempre recuerden que hay una historia de nuestro pueblo que se remonta hasta finales de los 60 y todos los años 70 y un poco los 80 vinieron informaciones realmente interesantes. Pero bueno, le dejo la palabra a mi buen amigo Raúl. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Jorge Velázquez. Bueno, damos la palabra ahora al doctor Raúl Reyes Camargo, quien es doctor en Humanidades, Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana y profesor en la UAM, Coajimalpa. Sus principales líneas de investigación son la filosofía de la Revolución Francesa, la filosofía de Hegel, el problema del sujeto en la filosofía contemporánea, los problemas metodológicos del marxismo y la filosofía del acontecimiento. Integra sus investigaciones en el Seminario Internacional Permanente Maquiavel y sus críticos. Entre algunas de sus publicaciones encontramos La teología política de Thomas Monser, en Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, dossier Las líneas fundamentales de la filosofía del derecho de Hegel y la idea de libertad, Revista de Filosofía, Universidad Iberoamericana, El acontecimiento político en la obra de Alain Boudot, una reflexión a partir de los acontecimientos de la Revolución Francesa, y John Locke, El colonialismo y la esclavitud, una aproximación desde el problema de la propiedad privada ilimitada. Le damos la palabra. Bueno, aquí para presentar el libro, ¿qué es lo atractivo del libro? Que va contra muchas corrientes academicistas que en lugar de problematizar los conceptos filosóficos, se convierte en una hagiografía de la filosofía. Georgi Lukács empieza precisamente sus trabajos leyendo a Hegel, pero no lo hace bajo estos barruntos o estos dogmas académicos que dicen que la dialéctica de Hegel solo tuvo que ver con Kant, con Schelling y con Fichte, y que Hegel pues es un idealista y que Marx fue un materialista, ¿no? Esos son estereotipos, son mitos que se difunden muy bien en el ámbito académico. ¿Qué es lo atractivo de este libro? Que se muestra precisamente los inicios de Georgi Lukács, que está tratando de absorber por un lado la dialéctica hegeliana y por el otro lado la dialéctica marxista. Entonces él regresa a Hegel y ahí se da cuenta de muchas cosas. Contracorriente de las interpretaciones oficialistas, que son demasiadas y aparte están cristalizadas de mitos que se convierten en dogmas metafísicos, la dialéctica que absorbe Lukács es aquella que se inspira en la dialéctica de Hegel, que ve los problemas políticos, económicos y sociales de su época. Por ejemplo, hay una tesis muy atractiva de Lukács que dice que la dialéctica de Hegel la absorbe también de Adam Smith. Hegel leyó a Adam Smith el problema del beneficio propio y el beneficio colectivo. Es el problema de la conciencia individual y la conciencia general, ¿no? Gianni Poli, por ejemplo, lleva esa tesis mucho más lejos, precisamente citando a Lukács, y nos comenta ese origen económico. Aparte hay otros textos que tratan sobre la economía o los diálogos que tuvo Hegel con la economía. Entonces, si nos damos cuenta, estas afirmaciones, darlas sin un preámbulo, sin una desmistificación, pues incluso suenan un poco fuera de lugar. Pero no, hay muchos temas que Georgi Lukács, en su pensamiento crítico marxista, pues tuvo que deshacerse él mismo de toda esta penumbra mitológica alrededor de Hegel, ¿no? Incluso hay un mito que dice lo siguiente: Hegel era un filósofo al servicio del Estado prusiano, era un mero idealista y su filosofía mistificaba al ser humano. Entonces, Georgi Lukács va desentrañando los inicios de Hegel, y en esos inicios él se da cuenta que esta dialéctica que está abrevando Hegel, pues no tiene que ver tanto con las cuestiones metafísicas. Sí, claro que discute con Fichte, discute con otros autores, pero los problemas que él está viendo y que ve Georgi Lukács es cómo Hegel piensa la sociedad burguesa. Y él lee la fenomenología del espíritu, Georgi Lukács,
desde estas claves, él se pregunta, bueno, ¿y por qué en la fenomenología del espíritu hay un pasaje que casi nadie le gusta leer, que es el de la libertad absoluta y el terror, que está referido precisamente cuando los jacobinos toman la política del terror, que quiere decir que el que era imperialista o estaba a favor del rey, pues era decapitado. Ese pasaje que refiere Hegel en la fenomenología del espíritu, los intérpretes lo ignoran. Dice don Jorge Velázquez, leen a Hegel deslactosado, ¿no? Y entonces, Georgi Lukács empieza a darse cuenta de que la filosofía de Hegel no está pensando en un topus uranus metafísico. Su filosofía, aunque va a las bases del pensamiento, regresa a las bases de los problemas sociales. Pues la Revolución Francesa para Georgi Lukács significó la contradicción de la conciencia burguesa, es decir, la libertad absoluta que se tenía en ese momento por parte de los revolucionarios jacobinos significaría en la fenomenología del espíritu que la libertad se cumplía sin ningún impedimento. La voluntad general se empataba con la voluntad individual. Entonces, ese momento de contradicción que está leyendo Georgi Lukács, él empieza a darse cuenta que una de las categorías fundamentales es el concepto de alineación y el concepto de totalidad. Desde ahí, él va a empezar a leer lo que es el marxismo y a la obra de Marx. Entonces, Georgi Lukács, retomando un poco la intervención del doctor Jorge Velázquez, se da cuenta que la dialéctica, lejos de ser algo que se aplique, algo que nosotros estamos acostumbrados, no sé si escucharon esta diatriba de tesis, síntesis y antítesis, o tesis, antítesis y síntesis, eso es para echarlo a la basura. Eso lo dijo Fichte en la ciencia, en su escrito sobre la ciencia, pero no lo dijo Hegel. Eso es una mala conceptualización. Las categorías que importan para Georgi Lukács son aquellas que le permiten explicar, por un lado, cómo el individuo nace en una red de interrelaciones. Por ejemplo, el individuo nace precisamente gracias a todas las relaciones que tiene con la sociedad. Es un ser social, eso es sabido desde Aristóteles. Aristóteles lo dijo en su Política, el ser humano es un ser social, no es un concepto metafísico. Y cómo este individuo es capaz de enajenar su conciencia. Relaciona mucho Georgi Lukács el concepto de alineación con el de la falsa conciencia. En este sentido, él se pregunta, Georgi Lukács, vía Hegel, vía Marx, ¿cómo es posible que el ser humano se enajene y pierda conciencia de sí? Pierda conciencia de su ser social, pierda conciencia de su ser político. Retomando, por ejemplo, a Marx, que él se pregunta, bueno, ¿y el trabajo que se enajena el ser humano? No es consciente del propio trabajo que se desprende de su actividad. ¿Cómo pasamos ahí a esta concepción de la falsa conciencia? Eso es por un lado. Y por el otro lado, una de las categorías que retoma Jorge, que es la de la totalidad, es importante mencionarlo porque en este libro se discute que lo que nos estaba tratando de decir el doctor Jorge es que hoy en día, si dialogamos, por ejemplo, con un economista neoclásico, te va a decir, ya no existe el capital, existen los micromercados. Y entonces refiere la culpa de la economía o de una mala economía, ya no es, por ejemplo, las alzas del precio en el petróleo, etcétera, las guerras. Por ejemplo, ahorita las guerras afectaron la economía de una forma brutal. Estamos viviendo un cambio geopolítico donde el dólar pues está perdiendo valor de uso y valor de intercambio. Y eso se debate
en el pleno concepto de la totalidad. El problema es cómo. Entonces, los economistas neoclásicos pues suelen darnos estas diatribas metafísicas también, de que todo depende de las economías nacionales y si algo no sale bien, pues es culpa del libre mercado, ¿no? Georgi Lukács nos ofrece un instrumento muy fuerte para desbaratar todos estos prejuicios, o por ejemplo la ideología neoliberal culpa todo, el individuo si no es rico es porque quiere, es la famosa frase de que el pobre es pobre porque quiere, esa es la frase neoliberal, y la otra parte es que para el neoliberal el mercado se autorregula solo y si va mal en la economía es que nos dejamos ser libre al mercado, ¿no? Y se devienen un montón de tonterías y resulta que de ser una economía neoclásica el mercado pasa, el concepto de mercado pasa a ser una entidad metafísica, es decir, algo irreal, y entonces como concepto, y el problema es que de ahí se infieren muchas políticas, y entonces lo que rescatamos en este libro, y creo que estamos de acuerdo casi todos los autores, es que estos prejuicios, si nosotros retomamos el papel que juega el individuo en la totalidad, ese es un concepto muy fuerte. La filosofía nace como una pretensión universal. Entonces, renunciar a esa pretensión universal, dejar de pensar la totalidad, pues nos lleva a afirmaciones muy fuera de lugar, como estas tonterías que nos dicen de que el individuo es culpa de sí mismo. ¿Cómo va a ser culpa de sí mismo? Muchas cosas que escapan de él si precisamente nace en una red de interrelaciones. Y eso lo podemos corroborar muy fácilmente, ya las estadísticas de que la escala social no se logra, pese a que hagan todo lo posible por las condiciones, el porcentaje que logra escalar socialmente y económicamente es muy bajo. Entonces con eso nos damos cuenta que si nosotros perdemos de vista estos problemas que trazamos en este librito, trazamos 5 problemas. Por ejemplo, el doctor Jorge realiza una reflexión del concepto de totalidad, del problema de cómo enfrentarnos a las ideologías. Por ejemplo, tomó una postura, ¿el marxismo sirve contra el fascismo? Claro que sí, porque Marx sí enuncia que el hombre debe de emanciparse y pronuncia en sus escritos de juventud esta famosa frase, ¿no? Que la filosofía se abole realizándola, es decir, no dejándola en un cielo metafísico. Y por ejemplo, eso es algo que sí voy a hacer notar. Hegel era partidario de la Revolución Francesa. Y en sus escritos, en la mayoría retoma el ideal de la libertad, y ese se convierte en el axioma de su sistema. Y podemos leer casi toda la fenomenología, podemos leer todas sus obras desde este axioma. El ser humano es libre. Y hay cuestiones más complejas que por el tiempo no expondré. Pero si buscamos una pregunta que atraviesa desde Hegel, Georgi Lukács, Marx, dicho de una forma muy general, es el ser humano es libre y aquello que lo encadene, tenemos la prioridad de emanciparnos, ¿no? Ahorita otro problema que se expone, por ejemplo, son las herencias de la dialéctica, esta desmistificación de los manuales de filosofía, esta desmistificación académica, pues eso es algo que trata un servidor en el capítulo 2. Y tenemos otros 2 escritos muy importantes sobre el problema de la conciencia, por eso los mencionaba al principio. ¿Cómo es que llegamos a tal punto de que somos prácticamente oprimidos por las consecuencias del capital? Un ejemplo muy simple, ¿no? Desde que Adam Smith escribió El origen de las riquezas, él lo dijo muy claro. A la economía no le interesa la pobreza, le interesa la regulación del mercado. Punto. Y entonces nosotros, y la herencia de Marx y de Lukács, el capital sí es una totalidad, está en todo el globo terráqueo, y las consecuencias, por ejemplo,
no hablemos de Canadá ni de Suiza, hablemos de los países donde se ensaña el capitalismo. América Latina, África, etcétera. Otra cuestión, por ejemplo, a los neoliberales a mí me gusta restregarles en la cara, disculpen la expresión tan vulgar. Ellos siempre hacen una apología a priori. El libre mercado es libre a priori. Ah, bueno, ¿y qué pasó con el mercado negro? Trata de personas, venta de armas, todo lo que implica mercado negro adquiere un valor mucho mayor. Y eso es la naturaleza del capital. El capital no es moral. Entonces, incluso si ustedes revisan los datos en la bolsa de valores, vale mucho más una fábrica que produce a costos bajísimos y que reporta ganancias exorbitantes. Y entonces, estos apologistas del libre mercado, el libre mercado entendido como una expresión del capital, como una ideología, pues vemos que el capital, frente a estos hechos, ¿por qué nuestra conciencia como humanidad, si lo podemos decir, como sociedad, pues permanece en silencio? Nuestras relaciones. En México hay jornadas de 12 horas de trabajo, ¿no? Esos problemas son tratados, incluso hay un texto muy bueno, que es de otro profesor de aquí, que es Alfredo Galindo, que trata sobre Benjamin y Lukács, sobre el problema de la conciencia y la conciencia reificada. La conciencia reificada es aquella que jamás se va a dar cuenta de su situación y que incluso va a defender la situación o la posición que lo esclaviza a él mismo. Y eso lo vemos todos los días. ¿Cuántos defensores del libre mercado no hay? Entonces, todas estas problemáticas, que sí son tratadas por el marxismo, ¿cómo es que el ser humano llega a enajenar su propio derecho? Incluso si nosotros revisamos la historia de la filosofía, por ejemplo, Locke era muy consciente de que el trabajo, todo lo que producimos nosotros con nuestro trabajo, es una extensión de nuestra persona. Y eso lo afirma Marx. Nuestro trabajo es parte de nuestra persona. Entonces, en esta red de interrelaciones, ¿qué relación tiene el trabajo y cómo se intercambia en la sociedad? Y lamentablemente, ahí es el punto de decisión del marxismo es ¿qué pasa con el producto del ser humano, que es su trabajo? Conciencia reificada no se va a dar cuenta de que no está recibiendo un pago justo por su trabajo, que no está recibiendo el derecho. Eso es algo que a mí luego me molesta mucho cuando dialogo, que no se concibe el derecho que se desprende de nuestro trabajo. Somos sujetos de derechos. Y hay personas en la sociedad, para no hablar de particulares, que no son conscientes de todas las implicaciones jurídicas, materiales, sociales y políticas que se desprenden de nuestro trabajo y de la red de interrelaciones que tenemos los seres humanos. Entonces, pues este problema lo trata muy bien este compañero. Y por el otro lado tenemos pues una comparación conceptual del doctor Gerardo Ambriz Arévalo entre la conciencia de clase que plantea Marx y cómo Georgi Lukács la reinventa. Cómo Georgi Lukács absorbe los conocimientos de otros filósofos, pero sin caer en dogmatismos. Eso es algo muy, muy característico. Por lo regular, el filósofo, cuando absorbe un conocimiento o abreva de él, lo reinventa. Este artículo me gustó mucho, es un capítulo del libro muy bien hecho. Todos están muy bien hechos, pero a mí es como ¿no? Uno le gusta diferentes cosas. Porque trata conceptualmente estas distinciones del problema de la conciencia. Y por último, vamos a tener a el Georgi Lukács, que critica la sociedad burguesa desde la literatura.
Entonces, Georgi Lukács está criticando lo que es un héroe y tiene una categoría muy padre que es la de Trasus Biel, que es la figura de un héroe trágico. Él dice, en este mundo contemporáneo, siglo XX, Georgi Lukács, hay héroes trágicos que ya no son aquellos que no pueden escapar de su destino, sino son aquellos que no pueden escapar de las ataduras que impone el mundo burgués. Entonces, es una reflexión muy profunda que realiza el doctor Carlos David García Mansilla, en la que nos muestra esta fase, el poder de la crítica literaria a manos de un filósofo. Es decir, la literatura como crítica, si pudiéramos decirlo, no se sale de esta cuestión dialéctica, pero va desmontando, va deconstruyendo, en sentido estricto, todas estas categorías y nos muestra las distintas contradicciones que tiene en sí mismo el mundo burgués. ¿Por qué es importante mencionar todo esto, compañeros? Porque la obra de Georgi Lukács se desenvuelve paralelamente a la de Heidegger, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y todas estas categorías, si nosotros las pensamos en ese contexto, pues son realmente importantes. Incluso hay autores que llegan a afirmar que la obra de Georgi Lukács es más, se puede empatar en importancia filosófica con la de Martin Heidegger. Y lo que mencionaba un poco el doctor Velázquez, cuando nos dice las modas y son pasajeras, ¿no? Aquí este libro nos invita a pensar un poco el peso de la obra de Georgi Lukács, no su fama. Podremos encontrar que se realizan seminarios sobre algún autor en una facultad, etc. Y por lo regular autores como Georgi Lukács no son tratados, ¿no? Entonces, este libro pues es un poco subversivo dentro de los límites académicos, en el sentido pues de que si se afirma que la importancia de Georgi Lukács en el momento de su escritura, de su obra, no de su fama, no de los libros que vendió, ni si, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que replantearla, hay que hacer una lectura crítica de Georgi Lukács y hay que retomar sus planteamientos y traerlos a la discusión. ¿Qué es lo que hace un poco este libro también? Pone a dialogar las categorías lukácsianas con la actualidad. Y entonces, pues vamos a dar por concluido la presentación del libro. Lo tenemos en PDF, por cuestiones logísticas no pudimos traer libros para su venta, pero a quien guste se le puede enviar en PDF, está escaneado. Y también menciono que el doctor Velázquez dona a los presentadores a los organizadores del evento, pues una colección de libros de su pluma. Sería todo, les agradezco.